Exactamente, las estadísticas que nosotros discutimos, consumimos, leemos y escuchamos en los medios son estadísticas que son tomadas básicamente en el Gran Buenos Aires o en grandes aglomerados urbanos. De hecho, la canasta que publica el INDEC, la canasta básica Ujú. alimentaria, es una canasta del Gran Buenos Aires. Después hay algunas provincias que hacen sus propios operativos, pero no hay un relevamiento que tome todas las realidades del país, que la verdad que una vez que nosotros la empezamos a tomar, ya hace un par de años, vemos que hay mucha diversidad. Entonces está bueno mostrarlo. Claro, exactamente. Sí, me acuerdo de la época del kirchnerismo cuando te hablaban, o el INDEC te hablaba de una canasta básica o una canasta familiar del mercado central, que hay uno en todo el país, ¿no? O sea, allí en Buenos Aires tenía una diferencia muy, pero muy grande con la realidad que vivíamos en todo el resto de la Argentina, ¿no? Pero bueno, no nos metamos en esa, sino que metámonos básicamente en este último informe. Tiene que ver con la canasta, a ver, decíamos, con una canasta alimentaria que aumentó un 103% en lo que va del año. ¿Es así, Gerardo? Claro, es el acumulado en estos primeros 10 meses, un 103%, pero lo que se está viendo y que corrobora nuestro último dato es una gran desaceleración, digamos, de la velocidad a la que van los precios. De hecho, en nuestro último mes, la canasta aumentó un 0,7. En Hernando prácticamente se mantuvo el precio de la canasta durante el mes de octubre. Bajó un menos 0,5, o sea, lo que quiere decir es que después de mucho tiempo, la canasta, los precios básicos, esos 55 productos básicos, se mantuvieron durante un mes, en promedio, ¿no? O sea, quizás subió uno, bajó el otro, pero lo que cuesta alimentar con los alimentos básicos se mantuvo después de que ya viene aumentando un 100% desde que empezó el año, digamos. Uh-huh. Y si le sumamos un mes más, un 120, porque ahí, digamos, hay que tener en cuenta que el gran shock de precios fue en diciembre, ¿no? O sea, diciembre, enero, post devaluación, los precios de los alimentos eh, hicieron un pico muy grande y desde ahí empezaron a bajar con distintos escalones. El último escalón que teníamos era un escalón cercano al 4% y lo que vimos en este último mes es que ese escalón se rompió y ahora pasamos a un escalón de un 2%. O sea, ahora vamos a estar girando alrededor de un 2%. A Bien. veces abajo, a veces Sí. arriba, eh, pero va a estar por ahí, digamos. Exactamente. Allí, con lo que esto estábamos viendo, allí, este 103%, hoy, esa canasta alimentaria está calculada en unos 406.000 pesos, más o menos, ¿no? Así sería, para no caer en la línea de indigencia, en realidad. Eso para una familia de 4 integrantes. Ujú. Exacto. Eh, Porque la metodología, que es la misma que aplica el INDEC, se calcula para un adulto, que está más o menos en nuestra medición, en promedio 135.000 pesos, y a partir de ahí se construye, lo que están viendo ahí son Ujú. distintos tipos de familias, ¿no? A Claro, partir sí. de ese adulto, digamos. En Hernando está un poquito más cara, o sea, está un 10% más cara que el promedio, pero más o menos la evolución, lo que tiene Hernando es que es muy parecido siempre a la evolución al promedio, digamos. Es un poquito más cara, el promedio de nuestras localidades, ¿no? No quiere decir que es una ciudad cara, porque de hecho, la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando yo te digo 135.000, la ciudad autónoma de Buenos Aires 190.000, obtener los mismos alimentos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, los alimentos son mucho más caros en los centros urbanos. Claro, Al contrario de lo que sucede con los combustibles, que es la otra medición que también hacemos, digamos. Por claro, eso, es al revés. Ujú. exacto, estos estudios que puedan ampliar ese mapa y mostrar esa diversidad y a veces esas contradicciones entre una y otra cosa, ¿no? Te pregunto porque, a ver, la cantidad de localidades que ustedes hacen el relevamiento para armar estos tipos de informes que hacíamos mención recién, porque también tenemos que tener en cuenta, digo, Hernando no será el más caro, pero me parece que está dentro de esos, ¿no? Y Hernando está en el pelotón del promedio un poco para arriba, o sea, te decía el 10%, pero hay localidades, por ejemplo, que te dan un 25% más caro. Son localidades por lo general ubicadas en la Patagonia o
ya son un poco más grandes, pero Hernando sí digamos, están dentro de las ciudades más caras. También tiene que ver, eso es un poco lo que podemos ver, al tener tantas localidades, fíjate que el último mes hicimos 33 localidades de 7 provincias distintas. Claro. Y lo que podemos ver que también ahí las más grandes son un poco más caras, con mayor poder adquisitivo son más caras. Entonces, bueno, todas esas variables, según cómo se van comportando y cómo se van potenciando o anulando, van armando ese costo de la canasta. Te puedo preguntar, Gerardo, allí, ¿qué se toma para calcular la canasta básica? Porque por ahí, bueno, a veces uno cree que algo o un alimento puede llegar a ser indispensable para uno, que no significa que lo sea o no lo sea, por ejemplo, para tomar estas mediciones. Está muy buena la pregunta porque uno siempre toma esos datos como si fuesen lo que ocurre realmente. Y en realidad detrás de esos datos hay elecciones y construcciones que quizá en algún momento servían y después van quedando eh, sin uso, ¿no? La canasta básica alimentaria se construyó en base a una encuesta de consumo que se hizo en el año 2009. Se le preguntó a los hogares qué consumían y en base a eso se hizo cuáles son los productos que se consumen, sumado a una diversidad alimentaria y que suman más o menos 2.200 calorías para un adulto. Bueno, son 55 productos. En los grandes bloques como carne vacuna, varios cortes, fruta y verdura, varias frutas y verdura, en harina tener harina, pan, algo de bebida, algún que otro dulce, pero aportan al costo según lo que aportan al presupuesto. Entonces, no es lo mismo si aumenta la carne vacuna o aumenta, no sé, la mermelada. Claro. ¿Sí? La mermelada puede aumentar un 1000%, pero afecta muy poquito al presupuesto. En cambio, cuando la carne vacuna se mueve un poco, el costo aumenta mucho más. Entonces, eso también está bueno saberlo, que son 55 productos seleccionados por un momento determinado y que no es que todos aportan lo mismo en el aumento. Claro, no, sí, por supuesto. Así que son 55 productos que, a ver, tanto ustedes como el INDEC o cualquiera consultora que quiera hacer este tipo de encuesta, se basa en esos 55 productos, más o menos, digo, ¿no? Un promedio. Exacto, son exactamente los mismos y hasta que el INDEC ahora seguramente en algún momento va a cambiar esos 55 productos. Por ejemplo, algo que nos está pasando en muchas, esto también al tener tanta localidad podemos verlo. Hay productos que ya casi no se consiguen, lo que quiere decir que casi no se consumen. Por ejemplo, un corte dentro de la carne vacuna que hay que registrar es el hígado. Sí. En algún momento era más común o se consumía más, y ahora hay veces que en muchas localidades me dicen, no, las carnicerías no venden. Con lo cual ahí, obviamente hay algo ahí en el cambio de consumo que tendrá que ser revisto. Lo mismo está pasando en el índice de precio del consumidor, que hay una discusión grande ahora. El índice de precio del consumidor, que ya son más bienes y más servicios, la composición está en duda, porque hoy los bienes pesan un 70% y los servicios un 30%. Y la discusión es que las familias en los últimos años han ido adquiriendo más servicios. O sea, el peso en el presupuesto de una familia hoy se destina más que ese 30% a servicios. Y cuando digo servicios, estoy hablando de alquileres, luz, agua, educación, gas y todas las cosas. salud, transporte. Entonces, si cualquiera hace una cuenta, dice, a mí se me va más del 30% por mes en esas cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, todas esas son cosas que la estadística tiene que ir acomodándose a la realidad, pero a la vez, como no quiere perder comparabilidad, porque ya tiene una serie muy larga, bueno, cuesta. Pero bueno, en eso estamos, digamos.
Bien, perfecto. Recién hablábamos de la canasta alimentaria y de los productos, hacías mención a distintas áreas que conforman, digamos, esa canasta. ¿Cuál sería ese bloque que más incrementó en este año? Bueno, el bloque que más incrementó fue los lácteos, la leche. Ujú. La leche aumentó muy por encima del promedio. De hecho, es uno de los productos que más aumentó en lo que va del año y en el acumulado anual. Para que tengan una idea, la leche aumentó, decíamos que aumentó 100% la canasta, la leche aumentó un 60 y pico, ¿eh? ¿Ya? Muy por encima. Y en cambio, del otro lado, y además es un producto que tiene peso en la canasta, Claro, leche, pan son productos con mucha ponderación, con mucho peso. la leche y sus derivados, ¿no? Te lleva a todo ese Exactamente. rubro, No, digamos. el Claro, queso, por sin ejemplo, hablar. hay algunos quesos que aumentaron un 300%. Sí. Ujú. Que eso, yo creo que no hay nadie que vaya al súper que no lo note, digamos, ¿no? O que quiera hacer la picada previa al asado y diga, no, me parece que sale asado, ya combina hacer asado solo sin picada, digamos. No, no, sí, olvídate. Esa parte ya la dejamos de lado. Ya. Claro, exactamente. Eh, en cambio, la carne aumentó por debajo del promedio, aumentó un 85%. O sea, frente a ese 100, la carne aumentó un 85%. Y ahí es donde este mes nosotros decimos, donde ponemos una alerta. Porque la carne, por lo general, tiene ese comportamiento. Se va quedando atrasado y en algún momento quiere recuperar todo junto. Claro. Entonces, eso puede ser de mucho impacto en la canasta, porque los cortes de carne pesan mucho, de hecho pesan mucho en- en la mayoría de los hogares de Argentina o de cualquier localidad, ¿no? Sí, Entonces, siendo un bueno, producto que tampoco nos puede faltar, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, somos muy eh, carnívoros la mayoría, digo, ¿no? exactamente. Que lo que están viendo las estadísticas de las cámaras productoras de carne es que lo que va del año el consumo bajó. Pero por un efecto ingreso, digamos, por pérdida Ujú. de poder adquisitivo general, la carne Claro. bajó. Pero en términos relativos, la carne sigue siendo barata. Digo, ¿Cómo, si uno cómo sería? compara esto, digo que si uno compara la carne, esto frente a los productos lácteos, frente a Ah, algunas frutas y verduras, qué sé yo, ujú. la carne aumentó menos que esos productos. Claro, Está por eso digo, diferencio dos cosas. Una cosa es caro y otra cosa es cuánto va aumentando mes a mes. claro, exactamente. ¿Sí? Sí, Entonces son sí. productos que quedaron caros, Ujú. pero algunos están más estables que otros, digamos. Exactamente. Gerardo, dos cositas. Una tiene que ver con que me quedó ahí pendiente preguntarte cuando hablábamos de los 55 productos que integran la canasta y todo. Digo, por ahí faltó detallar o decir, porque después cuando uno va al supermercado sabe que tenés marcas que quizás son conocidas regionalmente, primeras marcas y también tenemos aquellas marcas de los propios supermercados, ¿no? Digo, y todos con costos distintos. ¿Cómo se calcula eso también? Me imagino que hay una canasta básica mínima y máxima, más o menos, digamos. No, ahí es muy buena la pregunta. La metodología, ahí hay eh, distintas opciones. La que nosotros elegimos es preguntarle al dueño del súper, del almacén, cuál es el producto más llevado. Ujú. O sea, por ejemplo, hay que relevar yerba. ¿Sí? Sí, Bueno, ¿cuál es la yerba más llevada? Tanto en marca como en tamaño. bien, Entonces, eso nos va permitiendo seguir la canasta más consumida, ¿no? Dentro de cada localidad. Cada localidad difiere. claro, sí, sí, Aún así, hemos visto cambios en el comportamiento en los últimos 10 meses. En marcas, mucha sustitución de marca y mucha baja en la cantidad. O sea, las cosas que vienen por paquete ha ido disminuyendo, digamos. El caso paradigmático es el queso rallado.
hace un año me venían a mí en los informes, bueno, la horma o digamos, el queso por un kilo. En los últimos meses viene el sobre de 25 gramos, digamos. O sea, Claro. en términos relativos más caro, no importa, pero se ve ahí una sustitución de, de- tanto de marca como de cantidad. Exactamente. Y lo último que también quería preguntarte, porque estamos hablando y nos has explicado todo con respecto a qué integra, cómo se calcula esta canasta básica, en cuánto está hoy por hoy, cuál es la proyección allí para con respecto a terminar el año, nos quedan un mes más, dos para ustedes con respecto a estos informes que tienen que elaborar. Digo, en proyección a futuro, el 2025, por ejemplo, ustedes que haciendo ese seguimiento, ¿qué ven? ¿Cómo lo ven? Bueno, ahí hay una parte donde todo pronóstico dicho en Argentina Sí, tiene que ser tomado como tal, ¿no? O sea, exactamente, sí, sí. eh, nosotros sí vemos que, por eso te decía que ahora se rompió un nuevo piso, porque ¿qué vemos? Que de repente son muchas las localidades que bajaron. Nosotros hace un par de meses, cuando todo el mundo decía que ya iba a bajar muy, muy rápido, nos dijimos, esperen, porque esto va a tardar, porque veíamos que algunas ciudades bajaban un mes y después la otra volvían a subir todo lo que no habían bajado, lo que habían bajado el mes pasado, entonces como que venía muy zigzagueante, lo mismo con los productos. A partir del mes pasado y de este vimos que esa baja y esa desaceleración es bastante general. De las 33 localidades, 21, si no recuerdo mal, más o menos mantuvieron el precio. Entonces uno dice, bueno, ya es un fenómeno generalizado. De los 55 productos, también 20 y pico más o menos mantuvieron su precio. Entonces uno ya empieza a ver Ujú. una cuestión generalizada. No sé. Lo que nosotros creemos que esto va a seguir. O sea, que se va a seguir desacelerando y se van a estabilizar con ese paréntesis que te decía que la carne puede algunos meses eh, tirar para arriba el índice general. Y después está atado, ya vimos que los alimentos siguen muy sensiblemente y de manera muy rápida el tipo de cambio, con lo Ujú. cual va a estar ahí la batalla de los precios, digamos. Bien. Te pregunto como anticipo, porque no está en el informe, ustedes llegan hasta octubre, pero se nos viene la fiesta, se nos viene esto de la canasta navideña. ¿Tenés algún valor ya como para poder anticiparnos, decirnos? No, o sea, porque de los 55 productos que tenemos nosotros dentro de la canasta, bueno, están algunas frutas, verduras, carne. Seguramente diciembre haga un pico estacional, pero que cuando lo comparas con el año pasado va a estar totalmente licuado, ¿no? Porque hay que acordarse que el diciembre del año pasado fue, o sea, la Navidad del año pasado fue en el medio de la devaluación. Ujú, La claro. devaluación fue cuando fue el 18 de diciembre, por ahí. Una devaluación de un 118%. Entonces, todo índice comparado con un año atrás va a estar totalmente licuado, digamos. Va a ser mucho más estable. Eh, Creemos que, digamos, de nuevo, va a ser una canasta quizá que se la perciba cara, pero que no se mueva mucho. Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo esto. A ver, sabemos que este informe socioeconómico que realizan en todas estas 30 y pico de localidades va mucho más allá también de la canasta básica. Hay otros relevamientos que en algún momento vamos a estar volviendo a charlar y seguramente a tocar también distintos temas porque son muy, pero muy interesantes y como dije al principio de la nota, se reflejan un poco más a nuestra realidad, obviamente. Exacto, déjame decirte que, por ejemplo, para el caso de Hernando, hicimos estudios donde profundizamos en algunas variables, en la estructura económica, en las variables, las dimensiones sociales, en el Estado, en el tercer sector, digamos, cooperativo. Hay informes que son específicos y profundizan, no tanto que siguen la coyuntura, sino que describen un poco más estructuralmente estas variables sociales, gráficas. Perfecto.